Bienvenidas Yuri Enrique Rodríguez en el programa más plural y participativo e influyente de los fines de semana. Y cuidado, este es el sol de los sábados con el Dream Team de la Radio Nacional. Muy buen día para Milicen Uribe, Liz Mieses, don Francisco Guillén Blandino. Muy buen día para el periodista joven Cristian Cabrera. Buen día para Susi Aquino Gotró. Y muy buenos días para Roselvis Vargas. Asimismo, saludar al equipo técnico, a Jennifer Peguero, a todos los controles y a toda la gente que hace que este programa sea posible. Recuerden que pueden sintonizarnos a través de la 106.5 FM para Higüey y el Gran Santo Domingo, la 92.1 FM para todo el Cibao, la 94.7 FM para el sur y el este y la 88.5 FM para Samaná. Asimismo, recordarles que estamos a través de las diversas plataformas de RCC Media. Nos pueden ver a través de YouTube. Hay un streaming en vivo ahí que lo pueden colocar en su teléfono celular, en su teléfono móvil, en la computadora. También, si lo quieren hacer en la computadora, lo pueden hacer en solfm.com y finalmente en Telefuturo Canal 23, como es de costumbre. Ahí pueden pues sintonizar este Sol de los Sábados. Como siempre, hoy cargados de noticias, de entrevistas, debates, y que esperamos contar con el favor de su sintonía durante estas próximas horas. Bueno, señores, hoy es sábado 22 de abril, sábado 22 de abril, y primero iniciar saludando, mandándole un saludo a doña Sonia Abraham Lleara, madre de mi amiga Cristina, que un día como hoy cumpliría años, pero en el año 2013 falleció en un accidente. Un abrazo para usted, doña Sonia. Miren, el tema de la semana ha sido pues esta situación, dos situaciones particulares, dos situaciones esenciales que se han dado, ¿no? Primero, la muerte de 34 recién nacidos en la maternidad de San Lorenzo de los Minas. Estos 34 recién nacidos son la contabilización del mes de febrero y ya estamos en el mes de abril, es decir, más de un mes y medio después. Y el segundo tema que ha estado esta semana en la palestra, que ha generado mayor indignación, ha sido la muerte de este niño que llegaba con su padre, con su familia, desde los Estados Unidos, y apenas 30 minutos de haber llegado aquí, de haber salido del aeropuerto internacional del Cibao, de Santiago, pues fue impactado, fue alcanzado por una bala. La policía ha detenido a los 5 jóvenes que son los responsables de esta situación o presuntos responsables de esta situación. Y aquí hay mucha tela por donde cortar, porque en ambos casos a mí me parece que hay criterios implícitos, situaciones implícitas estructurales que no nos hemos dedicado a tratar, pero que tenemos que comenzar a visibilizarlo. Pero antes de eso, quiero darle la bienvenida a mis compañeros. Muy buen día, Mili y Cristian. Buen día, Yuri Enrique Rodríguez. Buen día a todo ese pueblo dominicano digno y trabajador que madruga los sábados para entrar en sintonía con este Dream Team de la radio. Buen día para el equipo técnico, Fangio. Fangio está en los controles de este Sol de los Sábados. Jennifer Peguero, que es nuestra super mega productora. Y un buenos días muy especial para el periodista joven, Cristian Cabrera. Buenos días, República Dominicana. Buenos días, compañeros. Buenos días a todos aquellos que en sintonía están con este Sol de los Sábados, en esta despedida de la semana y, por supuesto, donde muchas informaciones han de ser servidas y los debates, por supuesto, con el propósito de enriquecer la opinión pública y la toma de decisiones en República Dominicana. Buenos días. Buen día, Roselvis. Buenos días, compañeros, y bueno, la gente que está desde temprano con nosotros y que se mantiene hasta las 10. Hoy, sin duda, que hay un programa muy bueno, con muchísimos temas y una entrevista que sé que será muy buena también. Sí, bueno, hablaba de los dos casos, digamos, que ha copado la atención durante esta semana, que han sido la muerte de los recién nacidos en la maternidad de San Lorenzo de los Minas y
el caso, digamos, del niño que fue pues alcanzado por una bala al llegar de los Estados Unidos con su familia? Bueno, yo creo que comenzando por el tema de la maternidad de los Mina, es una tragedia, porque las mujeres que paren ahí son sobre todo, Yuri, las mujeres pobres. Así es. Las mujeres a quienes el Estado Dominicano tiene que garantizarle a ella y a sus hijos e hijas el derecho a la salud, que es un derecho fundamental y que está muy correlacionado con otro derecho importante, que es el derecho a la vida. Ciertamente, cuando uno ve los indicadores y hace el comparativo entre República Dominicana y otros países, ahí también, ese es otro ranking en el que lamentablemente estamos en los primeros lugares. República Dominicana es una de las naciones de América Latina y el Caribe donde hay mayor mortalidad neonatal, y con mortalidad neonatal nos referimos a la muerte de niños y niñas en los primeros 28 días de vida, es decir, luego de nacer, así como también mortalidad materna, porque está muy relacionada. ¿Qué es lo triste de esto? Bueno, La mortalidad materna aquí está relacionada, Millicent, sobre todo a la temprana edad en la que muchas de nuestras niñas tienen hijos, ¿no? Así es. Y va relacionado a la tasa de embarazo en adolescentes que nosotros encabezamos en América Latina. También ahí somos otros de los países tristemente y que encabezamos. Que los decían las propias autoridades esta semana, que al menos en la maternidad de los Mina, las extranjeras, especialmente las haitianas, aportan el 50% a la mortalidad materna, por el hecho de las condiciones en las que sabemos que se dan sus gestaciones, la falta de chequeo médico, el tema de la nutrición y todo lo demás. Mira, yo no estoy tan segura, y ayer yo tuve una entrevista súper interesante con la representante de UNICEF aquí en el país, que es la doctora Rosel Carte, y yo le preguntaba, porque ciertamente las autoridades y una parte de la población siempre señala la presencia de parturientas haitianas en el sistema de salud dominicano, que es verdad que es alto. Yo la vez más reciente que estuve en una maternidad fue en la de la Altagracia, y efectivamente yo veía muchas mujeres haitianas que eran quienes estaban ahí esperando servicios, pero ella me decía que ciertamente sí, es verdad, hay una parte de las haitianas que al venir de la frontera, al venir no, la traen por la frontera directamente a parir en los hospitales dominicanos, y llegan aquí con una condición de embarazo ya muy avanzada, que ha implicado que no ha habido los chequeos prenatales que se requieren, y esas mujeres están en un mayor riesgo tanto de morir ellas como de que lamentablemente sus criaturas mueran. Pero la doctora me decía algo, y ustedes que nos escuchan y nos ven, o sea, ella es una persona que conoce muy bien el sistema de salud dominicano, y el de toda la región. Entonces es una voz autorizada, y que ella decía, es verdad que eso infla las cifras, pero si tú retiras esa cantidad de parturientas haitianas y lo mides solamente entre dominicanas y la comparas con la región, todavía la mortalidad materna y neonatal sigue siendo alta. Siendo muy alta. Entonces, mal de mucho, consuelo de tonto. O sea, yo creo que como sociedad no podemos simplemente cruzar los brazos y decir, no. Lo que pasa es que aquí las mujeres cuando están pariendo y los niños y niñas cuando nacen se mueren porque vienen las haitianas. No. Independientemente de ese problema, esa situación, hay una condición estructural que atenta contra la vida de las mujeres parturientas que son dominicanas. Entonces, ahí hay que concentrarnos. Y cierro para darle paso a Cristian diciendo lo siguiente. Me preocupa mucho la respuesta de las autoridades. Esa frase que dijo ayer el doctor Mario Lama, director del Servicio Nacional de Salud, a quien nuestros colegas le preguntaron sobre lo que estaba pasando en los Mina, y él simplemente dijo que se trata de una crisis heredada. O sea, 3 años después, usted querer venir a estar justificando con que eso fue lo que usted heredó. No, ciertamente aquí las deficiencias del sistema de salud dominicano son estructurales, pero aquí hay situaciones coyunturales que 3 años después deberían haber avanzado. Te voy a agregar un dato. Diga. Por ejemplo, antes de que darle paso a Cristian, el año pasado, la Sociedad de Pediatría, no estamos hablando aquí de partidos políticos, la Sociedad de Pediatría. La Sociedad de Pediatría dice: ojalá salud infantil siempre, ha experimentado retroceso en gestión de Abinader. ¿Qué dice? Comparando el 2021 con el 2022, se notifica incremento de 70 muertes neonatales, lo que lastimosamente implica un retroceso de una década para el país, con profunda repercusión para el desarrollo. La Sociedad Dominicana de Pediatría, o sea, aquí no estamos hablando
de que lo están diciendo un carajo a la vela, ni uno loquito viejo, ni nadie que quiere capitalizar esta información políticamente, porque yo creo que políticamente nadie quiere capitalizar la muerte, ¿verdad? Mucho menos de 4 recién nacidos. Ni debería ser. Ni debería ser. Pero lo que la Sociedad Dominicana de Pediatría está diciendo es que en los últimos 2 o 3 años, en temas neonatales, nosotros hemos retrocedido una década. Miren, solo un par de cosas, Cristian, para ir en esa misma línea. Yo creo que es importantísimo lo que Yuri está señalando, porque ver que el año pasado, en circunstancias normales, cuando quizá se presenta el repositorio de estadísticas del Servicio Nacional de Salud y que la Sociedad Especializada de Pediatría pues ve los datos, haga el aporte, haga el reclamo. Yo creo que en esas circunstancias, digamos, de manera sistematizada, que se haga este llamado y esta observación es de mucha altura y muy profesional. Y creo que se debería hacer siempre. Pero no es menos cierto, señores, y esto hay que decirlo, que en este momento ustedes dicen que no debería ser, que se politice el tema, pero no deja de ser cierto que hay gente aprovechándolo, lamentablemente, de manera política este asunto. Ahora, si fueran personas que constantemente le dan seguimiento al tema y que tienen una preocupación genuina por esto, perfecto. Y miren, hasta sin tenerla genuina, qué bueno que están denunciando este asunto y que se unen a las voces en contra de lo que pudo haber pasado en la maternidad de los Minas. Qué bueno que se unen, pero qué pena que en muchos casos sea para hacer daño político y no una preocupación genuina como la que tú acabas de señalar, por ejemplo, de esa sociedad especializada. Lo que pasa es que cuando tú tienes un incumbente, que lamentablemente, antes de ser gobierno, al igual que nosotros, tenía un micrófono y tenía todas las respuestas. Y entonces cuando le preguntan, su respuesta es que heredó ese problema. También implícitamente ese propio incumbente está auspiciando la politización del tema él. Mal por él, pero te voy a decir una cosa. Esta situación inició incluso antes de que el doctor Mario Lama diera esas declaraciones en ese sentido. Lo que pasa es que nosotros sabemos que eso trae respuestas también. En oposición cuando hacemos esto. Politización del tema. Porque, a ver, si a un político se le pregunta, es evidente que alguna respuesta ha de dar sobre un tema. Claro. De ahí que tú hagas una publicidad, que tú hagas propaganda política sobre la base de eso es otra cosa. Que hay quienes lo están haciendo. Pero yo creo, me parece que si a cualquier político, desde cualquier posición, y sobre todo si es alguna posición vinculada a la salud o a la administración del Estado, le hacen la pregunta sobre su parecer respecto a un tema como este, que es un tema que tiene alcance a toda la sociedad, pues evidentemente alguna respuesta ha de dar. Aquí hay gente que no se le ha preguntado a nadie, que ha usado, por ejemplo, Cristian, su cuenta de Twitter, para decir tal cosa es culpa del presidente Abinader. No, bueno. Pero lo puede decir, ese es su derecho. Claro que aquí hay libertad de expresión. Sí. Ahora, pero, ¿a quién nosotros tenemos que rendirle cuenta? Pero yo no estoy diciendo que no lo puedan decir. Claro que lo pueden decir. ¿A quién tenemos que pedirle de hecho, cuenta? lo dicen, ¿Al incumbente? Pero ¿por qué lo dicen? Pero lo que te quiero decir es... Ahora, hacer una evaluación justa y decir el presidente Abinader demuestra con esto y con esto y con esto que quizá no ha hecho la mejor selección en tal o cual cosa, para agarrar una foto y poner el dedo sobre el presidente sin hacer un análisis, quizá sin chequear algunos datos. No me digan ustedes, Roselvis, que no hay gente con intención clara de eso se ha hecho aquí tema. Tradicionalmente a los gobiernos pasados. Miren, eso se le hizo. Cristian. O sea, no nos escandalicemos. Aquí hay gente que lo hace de manera responsable, claro que sí, pero hay quienes no podemos negar que lo hacen para aprovecharlo políticamente. Hay que ver la historia también, porque en el año 2014 11 niños fallecieron. Con el ministro Freddy. Y el doctor Freddy Hidalgo se fue de paro. Sí. Así es. Danilo se lo llevó y se llevó a la directora de la maternidad también y se llevó a todo el mundo ahí, porque fue un tremendo escándalo. Claro. Que 11 niños por falta de oxígeno, por lo que decía Millicent, por temas estructurales del sistema, que no funcionó, que le falló a esos 11 niños. Pero que no hay un problema, señores, lo hay serio. Aquí hay un problema serio en el área neonatal de salud, serio, que hay que resolverlo. Analicemos este caso cronológicamente. Maternidad de los Minas. Caso ocurrido en febrero. Estamos contando porque es un acumulado. Claro. No ocurrió un día. Claro. Estamos contando desde el 1 de febrero. Correcto. Nos enteramos en abril por un trabajo periodístico. Eso es lo más preocupante, Cristian. Nos enteramos en abril por un trabajo periodístico. A mí eso es lo que más me preocupa. A mí también. Eso es lo más grave. O sea, a mí no me preocupa las reacciones, que si cancelaron a fulano, que si no. Es que nos enteramos de una forma que implica falta de transparencia en las autoridades, porque se supone que eso es un dato que está bien. Yo no te voy a hacer una publicidad gubernamental en torno a eso. No, porque
porque evidentemente me hace un daño. Pero yo tengo que saber cómo manejarlo e informárselo a la población y no manipular datos. Como incluso hay mensajes que lo comprueban. O por lo menos haber tomado medidas internas. Claro. Pero algo que se demostró en esa investigación periodística es que nunca se hizo una reunión en ese hospital para tratar ese tema. Entonces, eso es bastante serio. perfecto. Seguimos la cronología. Nos enteramos del caso. La primera declaración posterior al escándalo que se desata es un tuit del Servicio Nacional de Salud diciendo que era falsa la información de que había ocurrido el hecho. Ahí está, el domingo, al día siguiente del trabajo de investigación periodística. Arranca por ahí. Dicen, no, eso es falso, aquí no se ha muerto nadie. O sea, aquí somos lo normal, porque hay una, vamos a decir, hay que ser responsable. Hay una cuota, es una etapa de riesgo para tanto para la madre como para el niño o la niña, ¿verdad? Y es, hasta cierto punto, hay un rango de vulnerabilidad que está medido y que todos los países tienen alguno. Nosotros estamos muy por encima de la media, pero perfecto. Se conocen los casos. El lunes ya cambia la versión, porque ya todos los medios abren la semana con esa información. 36 muertos en un mes en el hospital San Lorenzo de los Minas. Cuando entonces llega ese momento, pasan días, el incumbente no se pronuncia. Mario Lama se vino a pronunciar ahora. El incumbente no se pronuncia, pero tampoco toma una acción de investigación. No. Insiste con el tema de que, ¿y qué pasó? Y no sabemos. Entonces ahí viene un problema porque se deja un espacio vacío. No se ha admitido, hoy es la fecha, que no se ha admitido el error. O sea, para el Estado Dominicano, ahí no ha habido un error, ahí se cambió un director. ¿Y la comisión de investigación para qué es? pero no se ha admitido un error. Oye lo de la comisión de investigación, por ejemplo. Oye, pero oye lo de la comisión de investigación. Esa cronología y ese análisis que tú estás haciendo, eso es algo responsable. Y eso era hacer observaciones sobre los hechos. Pero oye, ¿qué dice? Ojalá que todo el que está haciendo politiquería con esto emule a Cristo. Perfecto, pero lo de la comisión de investigación, para aportarte, Cristian. No se puede ser juez y parte. Exacto. Entonces, el SNS, que es el responsable, ¿verdad? No puede designar la comisión de investigación. Claro. Tiene que hacerlo el Gabinete de Salud. Y la vicepresidenta de la República es la que dirige eso. Y ha demostrado. Ahora es el doctor Rivera. Bueno, pero está bien. Pero la vicepresidenta que ha demostrado tener buena gerencia y ser una persona responsable, que asuma esa vaina. El Ministerio de Salud Pública, ustedes lo han escuchado pronunciándose sobre ese tema. Y ustedes saben que el Ministerio está en la comisión junto con el Colegio Médico. Pero tú has escuchado al ministro pronunciándose. Oye, es en el sistema de salud dominicana, es el ministro de Salud Pública, no el director del SNS, el que tiene que definir las políticas, el que debería, en este caso, liderar esta investigación. Que tampoco yo estoy de acuerdo. Que tampoco yo estoy de acuerdo con que la investigación vaya con miembros del Colegio Médico y del Ministerio de Salud. ¿Por qué yo lo digo? Bueno, el Colegio Médico es parte también. Sí, por eso digo que no, porque juez y parte. Claro. Porque si hay que partir a la cabeza un médico, no lo van a hacer. Bueno, ellos protestaron por la destitución. Para eso hay una Procuraduría de la Salud. Diablo. Hay una Procuraduría de la Salud. ¿Y a dónde iba con lo de ahorita? Cuando se informó, después de que admiten, o sea, después de que dicen, ok, están los muertos ahí, no podemos ocultarlo, que ya la gente le cae encima, dicen, no, eso se debió a una infección de un infante y una madre que se expandió. Perfecto, está barbarazos, bien. culpando al niño con la infección. La infección fue de eso. Perfecto, pero después dicen, pero ¿dónde está la ficha técnica de salud? En el desglose dicen después, dos niños murieron por quemadura de segundo grado. Ya, bueno. Coño, la quemadura de segundo grado viene porque tú le pegaste la lámpara al muchacho y lo pusiste más tiempo de la cuenta. Así es. Eso es una falta de acción correcta en el ejercicio de la medicina. No, hay algunos que tenían un problema congénito, pero si es congénito no se deriva de una infección. Claro. Entonces, lo que se buscaron fue todas las excusas posibles frente a un tema que no podía y no admitía excusas. Entonces ahí viene el problema. Totalmente. Yo quiero ahí sin duda hay mucho que investigar, señores, y establecer responsabilidades, porque mira, por ejemplo, esas especificaciones que tú señalas, ahí hay que ver quiénes estaban responsables en cada turno de hasta medir la distancia de una bombilla en una incubadora, por ejemplo. O sea, indiscutiblemente hay que establecer responsabilidades. Pero mira, yo quiero hacer la diferenciación en lo que señalaba. O sea, hay causas estructurales
de por qué República Dominicana es uno de los países de mayor mortalidad neonatal. Está el tema de las infecciones. Ustedes saben que la principal causa de mortalidad neonatal aquí en República Dominicana tiene que ver con partos prematuros. Y cuando tú analizas por qué hay partos prematuros, son por razones tan sencillas como ese mismo tema de las infecciones. Por ejemplo, las infecciones de orina, que son muy recurrentes en las mujeres embarazadas. ¿Y qué conversaba yo ayer con la doctora Roselcate, que decía, bueno, a las mujeres que van al sistema de salud privado, le indican su análisis, su cultivo de orina, e inmediatamente le dice el doctor o la doctora, mándemelo por WhatsApp. Le manda el resultado y le indica el análisis, o más bien el tratamiento. E inmediatamente se soluciona el problema. Pero en el sistema de salud pública, y ahí voy con lo estructural, la cantidad de posibilidad, o sea, la cantidad de veces que esas mujeres pueden tener acceso a esa consulta, claro, se hacen el análisis, pero después tienen que durar un tiempo prolongado, hasta 1 mes, 2 meses, para volver a esa consulta prenatal, y ya cuando llegan, ya la infección ha atacado de una manera tal que provoca que el embarazo se adelante, y ahí se produce lo que se conoce como parto prematuro, que es una condición principal. Entonces, ¿por qué yo digo esto? Porque cosas como esa no es un problema de si se heredó una gestión. Esas son cosas que se pueden resolver con la gestión. Claro. Y ahí voy cerrando con el segundo elemento que a mí más me preocupó, y ahí yo coincido con Cristian, fue la forma en que nos enteramos, señores. Ahí en esa maternidad, lo interno, y quién sabe, porque hablamos de esta maternidad, pero quién sabe en cuántos otros hospitales de República Dominicana está pasando lo mismo. Bueno, en El Salvador Gautier hicieron una protesta también. En estos días, claro. Entonces, sin que haya una estructura jerárquica, sin que haya una organización que implique, primero, un monitoreo, una vigilancia, y segundo, un análisis inteligente de los datos, porque es que las mismas autoridades debieron primero alarmarse, no perder la capacidad de indignación cuando vieron esas cifras, y luego comenzar a buscar soluciones. Pero nada de eso, señores, lo hubo en este caso. Entonces, esto es lo preocupante. Y finalmente, el otro elemento. Cristian, yo no sé si yo puedo confiar ya en los datos que vengan del sistema de salud dominicano, porque parte de la denuncia que hay en este caso es que se manipulaban adrede los datos para ocultar el problema. Que se han estado manipulando. Y nosotros que somos periodistas y que abogamos por un periodismo responsable que se basa en el dato, ¿y con qué confianza yo me paro ante ustedes que nos ven y nos escuchan aquí en Sol de los Sábados? Yo les voy a decir, bueno, miren, la mortalidad neonatal aquí es de tal cifra, claro, porque yo misma tengo desconfianza, porque yo no sé si detrás de esa cifra hay una manipulación como la que presuntamente hubo en este caso. Entonces, esas son de las cosas que a mí de verdad que me preocupan. Susi. Miren, esto lo que evidencia, entre varias cosas, es una falta total de gerencia, desregulación por parte del Servicio Nacional de Salud, que ha llevado a estas consecuencias. Cuando se hizo la división de funciones, la separación de funciones en el Sistema Nacional de Salud, y se determinó que la rectoría iba a recaer en el Ministerio de Salud Pública y la supervisión de los hospitales iba a recaer en el Servicio Nacional de Salud, en ese momento que nadie entendía mucho bien cómo iba a funcionar la cosa, los periodistas todavía les costaba, imagínense, les costaba a los actores del sistema, creo que los periodistas lo entendieron mucho más rápido, todavía como que estábamos como en ese limbo. Pues no sé si es que hay algunas autoridades que llegaron ahora, empezando por su director, que no lo han captado cuál es su rol. El Servicio Nacional de Salud tiene que supervisar que todo lo que se haga en un hospital esté por la rayita. Debe de haber equipos que estén siempre velando por el buen funcionamiento de cada una de las áreas de su competencia, cada uno en su renglón. No puede ser que usted no sepa las muertes que allí ocurran, las condiciones de las muertes, velar por las estadísticas, porque no se falseen las estadísticas, y mucho menos negar las circunstancias en las que estos hechos se produzcan. La altanería,
con la que el doctor Mario Lama ha dado estas respuestas, negando los hechos, habla muy mal de nuestro país. La manera en la que él efusivamente, antes de estar en el cargo, se expresaba y la manera reactiva en la cual a la defensiva él se está comportando ahora, deja mucho que desear. Yo decía ayer en el grupo, en uno de los grupos que nosotros tenemos por WhatsApp, que no es lo mismo no es lo mismo hablar del Estado que luego hablar desde el puesto. Entonces, le quiero decir al señor presidente Luis Abinader, hay funcionarios que le están haciendo daño. Hay funcionarios, señor presidente, que le hacen daño a su gestión, porque lo menos que debió hacer ese señor es admitir su error, poner su cargo a disposición y hacer lo posible para que esto se investigue hasta las últimas consecuencias. No puede ser que usted que nazca en una clínica encumbrada de nuestro país y el que nazca en un hospital público solo por un tema económico, las vidas valgan diferente. Y allí nada haya pasado porque han sido pobrecitos los que han perdido la vida. Entonces eso debe a nosotros llamarnos a una reflexión. No podemos seguir actuando de esta manera con vidas de nuestros más pobres, que son los que más necesitan en República Dominicana. Estamos actuando de manera incorrecta. Y yo creo que son acciones que se deben de tomar. Y algo importante que se decía, que en gobiernos anteriores, no sé cuánto, que eso también pasaba. Bueno, yo recuerdo que en el 2014, en el gobierno de Danilo Medina, por cifras menores que esa, aquí se destituyó al ministro de Salud, Freddy Hidalgo, por 11 niños que murieron en 3 días en la maternidad, en el hospital pediátrico, si no me equivoco. Sí, así es. En el Robert Rick Cabral. Tenemos en la línea 2 al doctor Senencaba, que es presidente del Colegio Médico. Buen día, doctor. Y buen día, compañeros y compañeras. Un verdadero honor, ¿no?, estar con ustedes en este sábado. Gracias, doctor, por eso tempranito, al pie del cañón. Gracias, doctor. Doctor, esta situación de los 34 recién nacidos fallecidos durante el mes de febrero y los que van durante todo el año 2023, denos su visión sobre esta situación y las declaraciones que ha dado el director del SNS. Mira, ciertamente, como decía alguien en cabina, es un problema crónico, pero sobre todo es un problema sistémico. No vayan a pensar que eso nada más estalló por los Minas, por muchísimas razones. Ese hospital tiene características muy particulares. Es un hospital tradicionalmente combativo en términos gremiales, un hospital de lucha, un hospital docente, en donde ya por eso ya hay uno colige que hay normas, hay una determinada disciplina, hay escalas. En fin, efectivamente, desde hace cerca de un mes, yo lo he dicho, nos llegaban informes de que había un malestar en el hospital que aparentemente era administrativo. Persecución, asedio, desmantelamiento de departamento, y que uno atribuía a un director con carácter eminentemente cuasi dictatorial, una persona que no concitaba venencia, era una persona que entendía que la manera de resolver los problemas, entendía que era el control excesivo. Y nosotros enviamos al presidente de esa provincia, de la provincia de Santo Domingo, el doctor de los Santos, a mediar. No fue suficiente, después se hizo una segunda reunión, el doctor Soto. Sin embargo,
ya en la otra semana comienzan a llegar otro tipo de informes. La gerente de perinatología, en connivencia con el director, habían desmantelado se desmanteló el departamento de epidemiología y se desmanteló el departamento que tiene que ver con la asepsia, con la higiene, en fin, comenzó a ventilar que se estaba ocultando una estadística de una gran mortalidad. Esta gran cantidad de niños menores de 2 meses, obviamente 34, como se dijo, intentó solaparse, tirarse por debajo de la alfombra, combinando a profesionales de allí reputados y a docentes a ser cómplices de una situación totalmente anómala. Entonces eclosiona el problema, nos invitan a una reunión, la reunión se pactó para este lunes que pasó, y en medio de las circunstancias sale un programa de televisión que se filtraron parte de esos datos antes de que nosotros nos reuniéramos. Entonces salen esos datos, sale la situación, y el problema lo conoció todo el mundo a través del programa de televisión. Obviamente nosotros vamos el lunes tal como se había pautado desde la otra semana, y el director, no digo que fue él directamente, pero abajo el servicio de seguridad no nos quiso dejar pasar, exigiéndonos carnet a los miembros del colegio médico que estábamos con bata, con nuestros nombres e inclusive con nuestras funciones en la institución colegiada. Los médicos, una buena cantidad, diríamos que más del 60%, bajó hacia abajo a acompañarnos, y después decidimos entrar. En la asamblea fue evidente de una vez 2 posiciones, una que decía que lo que se trataba era de una discusión entre médicos vagos, esto, lo otro, y en un momento comienzan entonces a salir la situación de los muertos. Comienzan a salir, el doctor Heredia dice, yo operé, soy un ginecotetra. Él es el delegado a la sazón del colegio médico. Yo veo el niño que sale y me le quieren cambiar la edad, ponerle una edad por debajo de lo que estaba, y yo di el grito de alarma. Cuando, a pesar de mi protesta, se le cambió la edad al niño, yo llamo al médico y me dice, fueron órdenes superiores. Entonces, por ahí comenzaron ya a salir las circunstancias. En definitiva, se formó una comisión integrada por el director, la incumbente, la gerente de aquel momento, que era la doctora Sánchez, el doctor Aquino, y el colegio médico y el Servicio Nacional de Salud, para que llevara la situación hasta las últimas consecuencias. La situación estalló, se hizo todavía más desde el punto de vista mediático, se produjo un escándalo, la población dominicana horrorizada por esto. Obviamente aún no sale del escándalo, doctor, aún no sale de la indignación. Doctor Cava, 2 cosas. Primero, el choque administrativo dejó constancia, o sea, eso que se cita de que hubo un enfrentamiento prácticamente entre la gerente o la directora administrativa, no sé cuál es el título correcto, y el director del hospital. ¿Eso pudo haber motivado que no se tomaran las decisiones a tiempo? Y lo segundo, la participación del Colegio Médico Dominicano en esta comisión que ha sido designada para la investigación, ¿no sería más de lo mismo en lo relativo a la misma participación del Servicio Nacional de Salud, que son juez y parte? Porque si hay un médico que hay que partirle la cabeza en algún momento, el Colegio Médico Dominicano no apoyará eso, entiendo yo, por su naturaleza. Amén la vida. Mire, si nosotros no tuvimos una participación más estelar, era porque el problema se ventilaba. Vamos a decirlo en términos metafóricos. Sí.
Lo que se debatía en esa primera semana era como la pátina, ¿no? El óxido, la parte que está por encima, el polvo. Después cuando se profundiza se ve que esta represión viene porque hay una lucha entre los docentes, gente que meridianamente han hecho lo que tienen que hacer, y un director que quiere hacer cambiar números, y para eso puso una gerente también con igual nivel de represión. Ahí antes había una gerente que ya tenía muchos años, yo la conozco desde que yo era estudiante, ya era médico de ahí, la doctora Narda de Olio, con una capacidad de trabajo enorme y un amor por los pobres. A la doctora Narda de Olio la pensionaron. Dicen que estaba hasta de vacaciones y no lo sabía. Ella tenía, ese departamento alcanzó un relieve tal que recibió certificaciones internacionales, premios, congratulaciones. Una vez ella se va, se quiere desmontar todo ese tinglado que ella dejó y comienza a caer la calidad de la atención. Dios. Entonces, en función de que el departamento comenzaba a caer con esa alta tasa de mortalidad, es que comienza el director y pone otro incumbente y sacaron el departamento de epidemiología, que era que mantenía vigilancia, las condiciones también de que daba las alarmas, el de mantenimiento se lo llevaron, puso un familiar de él, el departamento de bionuclear, que era quien reparaba esos equipos oportunamente, lo desmantelaron. En fin, eso dio al traste con esto. Pero ¿qué sucede? Esto no es nada más del Hospital San Lorenzo de los Minas. En Mao Valverde, en la maternidad José Francisco Peña Gómez, yo acabo de recibir la información ayer de que el director también forzaba que cambiaran números. En San Juan se murieron alrededor de 47, 48 niños. ¿En qué tiempo? Y el Servicio Nacional de Salud dice, no, nada más fueron 20. Wow. En el hospital de Barahona, no hay en estos momentos ventiladores. La maternidad René Clan de Guzmán se desenvuelve en medio de una estrechez sin precedentes, 6 ventiladores. Si uno de esos ventiladores se daña, no hay más. Estoy hablando de un hospital regional del Cibao. En el Salvador Gautier, doctor, también se manifestaron. Ustedes vieron cómo está el Gautier, y es que la inversión en salud, doctor, Milicen Uribe de este lado, para aprovechar ahí mismo, finalmente, ¿en qué va a quedar esta investigación? ¿Qué va a pasar con la comisión? Ya se conformaron, el colegio terminó de conformar su comisión ayer. Va a estar conformada por la Sociedad Dominicana de Pediatría, por la Sociedad Dominicana de Perinatología y la Sociedad Dominicana de Neonatología, además de nosotros como presidente, la secretaria general, Acción Gremial y el doctor Lago, que es el presidente del distrito. Y tienen fecha de reunión, y yo se lo pregunto. Sí, el lunes, ya el lunes. El próximo lunes. Esta reunión la va a encabezar el doctor Daniel Rivera, en el Ministerio de Salud Pública. Apareció. A las 2 o las 3 de la tarde. Ahí va a estar presente el Servicio Nacional de Salud, el Ministerio de Salud Pública, que es el rector del modelo, y el Colegio Médico Dominicano. Mire, usted cuenta seguro que ahí lo que tenga que decirse se va a decir. Incluso contra los médicos. Y que no se le va a ocultar a esta población. Doctor, incluso contra los médicos, en caso de ustedes. Yo les voy a decir algo. Yo creo que el que cometió hierro tiene que pagar, porque uno no puede estar en actitudes contemplativas. Yo creo que si se demuestra fehacientemente que hubo hierro de parte de los médicos, hay medidas disciplinarias que tienen. Porque mire, yo me formé en Cuba y yo veía un médico que llegaba a una casa y jugaba con su niña todos los fines de semana, como hoy sábado, él llegaba temprano, y yo decía, le pregunté a la gente con la que yo vivía, eso era un municipio llamaba Aldabó, en las afueras de La Habana, y yo no era más verlo todos los fines de semana, él está preso, él lo dejan venir los fines de semana a su casa. Preso, estaba detenido. Y con él, como no somos criminales, sino que cometemos hierro en la práctica, impericia, como se le llama,
pero en Cuba pagan con cárcel, pero no se le trata como criminales ni en cárceles como criminales. A lo mejor lo mandan a un campo, algo a dar consulta, pero no está en la cárcel y los fines de semana se le dejaba ir a su casa a compartir con su familia. Aquí. Y ver si el colegio médico de verdad apoyaría eso, doctor. Yo apoyaría todo aquello que tienda a enderezar una sociedad tan retorcida como está esta. Esta sociedad, porque, déjame decir, los médicos rara vez son criminales, los médicos pueden cometer hierro en la impericia, y yo creo que debe de haber normas y reglamentos que castiguen, porque no se puede ser impune. ¿Y hacia dónde se dirige un proyecto de sociedad si comenzamos a apañar la impunidad porque somos de lo mismo? Y que porque no nos pisamos la manguera. Yo creo que hay normas de convivencia que tienen que estar dentro de los canes éticos y morales, y el que la infringe tiene que pagar en función de estas normas y esta época, porque las sociedades civilizadas así es que se construyen. Esperemos que en esa reunión la gente todavía se ruboriza porque tienen estos camajanes del PLD pasado, y muchos de los cuales le pican al presidente. Están trancados, pero todavía uno está como sospechoso, ¿no? Y el presidente, que todo le salpica al lado y no pasa nada. Entonces, pero así una sociedad no se construye. Yo creo que deben de haber normas disciplinarias que sancionen. Vengan donde venga. Yo no puedo tener mis corruptos favoritos. Es que eso no se puede. Muchísimas gracias, doctor Senencaba. Así como usted ha dado estas declaraciones en Sol de los Sábados, la gente ha estado escuchando lo que usted ha dicho como presidente de uno de los principales gremios de este país, por lo que la responsabilidad frente a la sociedad también del gremio será motivo de discusión. Y esperemos que en esa reunión con él y con el ministro de Salud este tema finalmente tenga una solución ejemplar. Así es. Para el país. Un abrazo, doctor. Gracias, doctor Senencaba, presidente del Colegio Médico Dominicano. Sí, vamos a tratar de seguir haciendo contacto con algunos especialistas en el área para que la gente tenga el más amplio conocimiento sobre las razones que pudieron ahí haber motivado o que pudieron haber incidentado esta situación, y por supuesto también que tenga la mejor de las opiniones post Pero tú viste eso que dijo el doctor, que ya de hecho también otra fuente a mí me lo había informado, que parte del problema fue ese cambio. No, desmantelaron completamente. A nivel de gerencia, y hay que decirlo, mire, el sistema de salud dominicano tiene muchos males, y uno justamente eso, que por un criterio político partidario, aquí hay muchísimos técnicos que son constantemente excluidos del sistema por una razón meramente política. O sea, cada gobierno llega y lo que quiere es poner a los incumbentes, a los gerentes que le corresponden a su partido. Y eso es una pena, porque a veces el Estado Dominicano ha invertido tiempo y recursos en profesionalizar a una persona, y cuando la tiene, pues simplemente se quita. Y ese definitivamente es un mal. De inmediato tenemos con nosotros a la doctora Luz Herrera. Ella es la presidenta de la Sociedad Dominicana de Pediatría. Muy buen día, doctora. Buen día, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias. Doctora, Susi Aquino Gotro de este lado, feliz de saludarla nuevamente. Ay, ¿cómo tú estás, Susi? Muy bien. Conocemos de su profesionalidad, de su ejercicio en el sector salud, y queremos su valoración de este tema que tanto ha afectado a la República Dominicana, de estas muertes de niños en el sistema, especialmente en la maternidad de Los Minas. Sí, mira, esto es grave, pero lo más grave de esta situación es el supuesto alteración de las estadísticas. ¿Por qué tan grave esto? En un hospital puede haber un brote, pero en que las estadísticas se alteren como se presume, eso es grave, porque eso no permite que se tomen las medidas correctivas del lugar. Y nosotros como Sociedad de Pediatría estamos de acuerdo que se investigue, y que de ser así, que se castiguen los responsables, porque eso ha conllevado la muerte de tantos niños probablemente. Doctora,
acerca de la decisión que se ha adoptado para la investigación de este caso. ¿Está usted de acuerdo con el modelo de comisión donde tiene participación el Ministerio de Salud, el Servicio Nacional de Salud y el Colegio Médico Dominicano? ¿Se puede llegar a la verdad con esa comisión? Y también la sociedad especializada va a estar en la comisión por parte del Colegio Médico, explicó Sí, el doctor. pero oye, lo que yo propongo, está bien, se puede llegar, pero que en esa comisión quizás, si yo como pediatra no soy técnico en el área, te digo, pero que sean técnicos, que sepan cómo se van a hacer las discusiones, cómo se van a hacer las relaciones, no políticos. Claro. Y que voy a proponer que ahí sea incluida la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, Ahora. como árbitro, y que esté incluido quizá UNICEF, instituciones Claro. que a política, como diríamos, que nada tienen que ver, para que sean garantes de lo que ahí se va a discutir. Y que esas investigaciones se extiendan a otros hospitales, porque si pasó ahí, está pasando en otros. Claro. Doctora Milicen Uribe, de este lado, un gusto saludarla. Quiero aprovecharla porque si de algo ha servido este caso es de recordarnos que la mortalidad neonatal en República Dominicana es relevante. Quiero aprovecharle en su condición de técnica, de especialista, para que pueda actualizarnos sobre cuál es el panorama actual de República Dominicana y las principales causas por las que tantos niños y niñas mueren en República Dominicana antes de los 28 días de nacidos. La mortalidad neonatal ha tenido un retroceso de más de una década, aunque quieran ocultarlo. Uepa. Si la comparan, no vamos a hablar el 20 por las razones, el 21 por las razones de la pandemia, pero comparen el 22 con el 19 para que vean la diferencia. Con el 20 la pueden comparar para que vean la diferencia. En el 21 me parece que fue 500 y pico de niños más, 3,000 y pico de niños más. En el 22 creo que 25 niños, pero contando los 3,000 que ya estaban muertos. 3,000. Y entonces Sí, 3,000 y algo murieron en total, menores de 1 año. Y las de causas? esos menores de 1 año, el 80% son neonatos, o sea, menores de 1 mes. Wow, Dios mío. Bueno. Qué país. Así es. Entonces, lo que a mí me llama la atención, que aquí hay un supuesto sistema de alerta epidemiológica. Eso íbamos a preguntar, doctora, porque la primera información que salió es que era a causa de una infección. ¿Se tiene algún tipo de información sobre cuál tipo, o sea, sobre cuál infección era? No se tiene información, no, o al menos yo no he tenido acceso a eso. Lo que yo tuve información es que eso llegó hasta ahí, porque el hospital ni siquiera frasco para medio de cultivo tenía. Wow, Dios mío. Ay, papá Bueno. Dios. Terrible. Bueno, muchísimas gracias, Ok. doctora. Muchísimas gracias a la doctora Gracias. Luz Herrera, presidenta de la Sociedad Dominicana de Pediatría. Gracias a ustedes por darme la participación. Gracias, doctor. Bye, bye. Ay, Bueno, yo creo que la situación es bastante clara. sí. Como señalábamos al inicio del programa, la información que precisamente dábamos, que estaba en una nota de prensa, la doctora Luz la ha certificado, la ha validado, que es que la Sociedad Dominicana de Pediatría señala que se ha retrocedido más de una década en torno al cuidado de los recién nacidos, ¿no? Y que los las números muertes de las muertes neonatales pues va a un ascenso, digamos, desbordado. Claro, y yo creo que... ahí está que- la situación. Sí, que también tenemos que hacer la reflexión como sociedad, porque la sociedad dominicana es muy reactiva
Sí. Aquí reaccionamos solamente cuando hay un escándalo y siempre lo digo. Yo de hecho escribí un libro que la tesis era eso, o sea, cómo hay un proyecto de país que continúa pendiente y que implica que no todo se piense en el corto plazo, sino que haya personas un poco distanciadas de esa cotidianidad, planificando el país, diseñando estrategias y cumpliéndolas. Entonces, parte del problema aquí es que nos remonta a esa crisis general del sistema de salud pública en República Dominicana, pública y privada. Porque en el sistema privado suceden otras cosas que también ameritan, claro, en verdad, también hay que reformar y hay que decirlo, o sea, todavía en el país sigue pendiente una reforma estructural del sistema de salud. Y yo creo que una de las principales fallas o trabas es que lamentablemente como sociedad no hemos hecho conciencia. Aquí se han hecho conciencia alrededor de otros temas, por ejemplo, con el tema de la corrupción, con el tema de la educación, con el tema medioambiental, pero ¿y la salud para cuándo? ¿Para cuándo vamos a entender como ciudadanos y ciudadanas que hay que poner este tema en la agenda de nosotros, para que los tomadores y las tomadoras de decisiones también lo pongan en las agendas electorales? Bueno, la presión social es indispensable y eso es un tema que no se lo podemos dejar solamente al Colegio Médico Dominicano. Tú quieres un tema más grave. Pero tú quieres un tema más grave que las UNAPS, que son las unidades de atención primaria. Que hemos retrocedido muchísimo o sea, no. O sea, la que hizo la gestión pasada fueron las que se quedaron. Pero y se han deteriorado. Se han deteriorado y esta gestión no se ha preocupado en absolutamente nada. Cuando él habla de UNAPS, habla de unidades de atención primaria. Cuando hablo de unidades de atención primaria, eso es lo que le ha dado resultado a todos los países desarrollados. Claro. ¿Por qué? Porque es una salud preventiva, no reactiva, como la que nosotros tenemos. Nosotros tenemos un sistema de salud reactivo. Y que descargan mucho a los especialistas. Claro, entonces las UNAPS descargan no solamente el sistema de salud, pero también en términos económicos reducen los presupuestos que se tienen que aplicar por parte del Estado a resolver enfermedades que ya se convierten catastróficas porque no se le dio un seguimiento adecuado. Y de las familias. Y de las familias intereses, porque eso lo hizo el gobierno pasado contra viento y marea, porque hay sectores que no les interesa que las UNAPS funcionen. Eso descongestiona, como tú dices, Yuri, los hospitales, los centros de salud de segundo y tercer nivel de atención, porque entonces todo el mundo se va al hospital cuando tiene una necesidad de salud, pudiendo resolver muchísimos temas en la unidad de atención primaria. Es lo que antes se llamaba el médico de familia, que está pendiente de que usted se tome su pastilla, de ponerle algunas vacunas, de tomarle la presión, de hacer muchos cuidados básicos para los cuales usted no tiene que ir a tomar un turno al centro de salud mucho más grande. Y además las UNAPS, para darte paso, Rosalía, las UNAPS estaban integrando la salud mental también. Sí, ¿no? O sea, teníamos realmente un programa, una ruta que defendía, claro, evidentemente, como señala Susi, contra viento y marea y con muchísima deficiencia. No estamos diciendo que era perfecto, pero había una ruta, como tú señalas. Y había un médico encargado de la cantidad de personas por comunidad, correcto, de llamar a cada quien si no asistía cada cierto tiempo que le tocaba. Bueno, como yo trabajaba en el sector y en el Ministerio de Salud, yo fui a inauguraciones de unidades de atención primaria que no le puedo yo ni contar a cuántas. Entonces es algo que debiera retomarse, debiera este gobierno retomarlo, porque es en beneficio de la salud y en beneficio de las comunidades. En ese momento se usaba el eslogan acercando los servicios de salud a la gente y creo que es una labor noble. Yo quisiera hacer un aporte brevemente para esto, mientras se va desarrollando lo que se puede hacer desde el Estado como individuo, para los padres y las madres que nos escuchan. Ustedes saben, y yo lo he dicho aquí en otras ocasiones, que yo tuve un parto prematuro y la niña, la bebé Mónica, falleció en etapa neonatal con 13 días de nacida. De hecho, ayer Mónica hubiese cumplido el 21 de abril 4 años. Entonces, miren, para la gente que nos están escuchando, oigan lo que me pasó a mí. En ese momento, yo tenía, cuando di a luz, 26 años. Siendo periodista, una mujer joven profesional con acceso a información, y di a luz en una clínica.
Cuando tuve el parto prematuro, imagínense ustedes lo que eso significa para una mujer que se está preparando para tener su parto a los 9 meses y para una familia en sentido general. Claro. Que voy de repente teniendo contracciones, que no sabía que eran contracciones, sino que tenía este dolor. Este dolorcito. Bueno, cuando me dicen, luego de chequearme, que los médicos en emergencia en esta clínica se dan cuenta de que era contracciones y mi médico de cabecera, pues indican, bueno, infórmenle que hay que hacerle cesárea, ¿verdad? Que va a tener su parto. Imagínense lo que eso implica. Luego de que la niña nació, ciertamente, como nacen con los pulmones inmaduros, en el caso de Mónica, por ejemplo, tuvo infecciones en los pulmones, se le hicieron transfusiones de sangre, convulsionó en varias ocasiones, todo eso en este plazo de estos 13 días. La niña falleció finalmente a cuenta de estos 13 días y a mí se me hizo una biopsia en la placenta, porque yo no entendía por qué un embarazo tan bien cuidado en una clínica, señores, oigan esto, bueno, pues había terminado en un parto prematuro. En ese momento, y lo digo así de manera impersonal, se me dijo porque yo en ese momento realmente no responsabilicé a nadie y ahora tampoco, y quiero, simplemente lo aporto como dato y lo voy a seguir haciendo de manera impersonal. Bueno, en ese momento se me dijo que las razones por las que, porque a mí lo que se me produjo fue irritación en la membrana, que la membrana es lo que cubre la placenta. Se me dijo que las razones por las que se irrita la membrana, hasta ese momento me decía la persona, eran desconocidas. Nunca se me dijo. Y hasta hace quizá 1 año y medio, entrevistando yo al presidente de la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia, es que él me cuenta, en medio de la entrevista, que una de las razones, por ejemplo, por las que una mujer puede tener irritación de la membrana y consecuentemente que se rompa la placenta de manera prematura, son infecciones vaginales que tienen las mujeres embarazadas. Y yo le dije, bueno, pero yo nunca tuve infección, yo nunca tuve síntomas. Infecciones que son ascendentes, bueno, que suben y afectan la membrana y la placenta. Hay una serie de afecciones que pueden tener las mujeres que si el médico o la médico no hace, digamos, chequeos rutinarios, aún sin síntomas, no se van a detectar. Entonces, vayan ustedes a ver la cantidad de cosas que pueden haber, incluso en pacientes que se atienden, que tienen acceso a información y que están en clínicas privadas. Ahí, en ese momento, 2019, abril del 2019, fue que yo me di cuenta cuántos bebés nacen en República Dominicana de manera prematura y cuántos fallecen. Claro. Son muchos. Nosotros estamos hablando aquí solamente de los datos en el sector público, pero también en el sector privado son muchos. Muy valiente ese testimonio, Rosely. Nosotros siempre te vamos a admirar por la fortaleza con la que tú tratas este tema. Y lo más interesante es que con ese testimonio tan duro que tú compartes, que le la gente a cosas que quizás no toman en consideración. Las mujeres, cuando vayan a consultar, si su médico no se lo pide, doctor, recuerde indicarme para hacerme cualquier urocultivo, cualquier Papa Nicolau y descartar infecciones. Gracias, Rosely. E incluso, perdón, Cristian, que te interrumpa, hasta un cambio de médico en el mismo sector privado te puede hacer la diferencia. Yo tenía un médico que apreciaba muchísimo y como yo estaba obstinada en mi parto natural, cambié de médico y el médico nuevo me mandó a hacer unos exámenes que no me había hecho y ahí me descubrieron. Pobre de las mujeres en el sector público que no pueden hacer eso, cambiar de médico. Y tú decías, tienen que durar 1 mes para ver a su médico. No tienen el número de WhatsApp como tenemos nosotras, por ejemplo, la oportunidad. Claro. Y tú sabes que lo más escandalizante para mí, que muchas mujeres que van al sector público ni siquiera es que tienen un solo médico asignado. Y miren, para la probablemente no fue el que se vio durante no tienen médico asignado, el que está en turno ahí. Exactamente, crear ese vínculo de confianza. Primero el vínculo emocional, de confianza, de que el médico me conoce, sabe quién yo soy, lo que yo quiero. Hasta el hecho de que el médico conozca al dedillo mi historial médico. Esos son elementos que salvan vidas. Entonces, ese es uno de los problemas que tenemos. El nuevo me descubrió tiroides. Miren, señores, el doctor Nelson Rodríguez Monegro, quien fue director del Servicio Nacional de Salud y también antes de eso fue viceministro del Ministerio de Salud, me escribe y me dice que sí hay una investigación hecha respecto al brote infeccioso del área neonatal del Hospital de Los Minas, donde se señala incluso las bacterias Klebsiella y E. coli, pero las autoridades no hicieron nada. Esto se hizo el 22 de febrero del 2023. Eso lo presentó el subdirector
que creo luego lo cancelaron, me dice el doctor. Además lo firma el doctor José Mordán, que para él es uno de los técnicos más calificados del sistema, que incluso lo sacaron del Ministerio de Salud Pública y lo enviaron al hospital. Datos del doctor Nelson Rodríguez Monegro, a quien le enviamos un abrazo. Y la niñez fue la gran víctima esta semana. Y la adolescencia. Y la adolescencia, porque 3 muertes de menores de edad se produjeron en hechos violentos. Sí. El más reciente fue el caso de Joseph Félix Camilo, el niño de 9 años de edad que en Santiago, hay que decirlo, viniendo a República Dominicana después de realizar su vida con normalidad en los Estados Unidos junto a su padre, bueno, en un proceso que todavía no se ha esclarecido, que no se sabe si fue un asalto, que no se sabe si fue un intento de asesinato, todavía se desconocen las razones, pero... Sí, fue premeditado, ¿no? Pero, exacto, hasta ahora es una de las víctimas que se ha señalado. La policía por ello tiene 6 personas bajo arresto en lo relativo a este caso. Y bueno, 11 ya van. 11 van. Detenidos para investigación. Claro. Sí, porque tuvieron unas mujeres también. 5 mujeres, sí. Detuvieron a unas mujeres. 5 mujeres. Con el propósito de, sí, es correcto, de para armar hacerle, todo el cronograma y todo, claro. Con el propósito de hacerle el interrogatorio. Sí, correcto. Y con ello, digamos que tener una teoría del caso un poco más acabada en este proceso. Pero ese no fue el único caso que ocurrió esta semana. Por eso señalaba muertes de adolescentes y de niños. En el 27 de febrero mataron a una muchacha en medio de un intercambio de bandas. En Los Guandules ocurrió otro hecho, Carla, con una de 14 años. Sí. 14 años, sí. Que también fue en un intercambio entre bandas. Yajaira. Entonces... Carla Yajaira Concepción. Entonces, sí, hay 2 casos. Es que son hay una de 17 casos, y hay una de 14. De los Guandules. La de 17, la del 27 de febrero y la de 14. Que exacto, la de los Guandules, correcto, sí. Entonces, eso ocurrió, estamos hablando de hechos que vinieron del domingo hacia acá, porque también en la semana, aunque no es una menor de edad, ni un menor de edad, también mataron en Santiago a un hombre que se trasladaba en la autopista Duarte. Ay, sí. Un juez de valla, que es un juez de los galleros, ¿verdad? Un árbitro de pelea de gallo, le dieron 20 tiros al vehículo. 20 tiros y lo mataron en Santiago también. Wow. Pero hubo un caso en San Francisco de un hombre, mató a un atracador que se metió a su casa y escapó otro de ellos, ¿verdad? Pero el atracador le había amenazado, incluso había golpeado, me parece que a su esposa y a una de sus hijas, y él también fue golpeado, que pudo eso terminar en una tragedia. Miren el caso de lo que estamos hablando. Ya ahí son 6 casos. Los 2 mellos que mataron, claro, que mató la policía en el proceso de búsqueda por el caso de la adolescente muerta esta semana. Fíjense ya cómo hay un hilo de casos que se han presentado en República Dominicana vinculados a la delincuencia que motivó, y me llama la atención que ningún medio de comunicación tenía eso y ha informado eso. El lunes pasado, la Embajada de Estados Unidos emitió otra alerta. El lunes pasado la Embajada de Estados Unidos emitió otra alerta, número de categoría 2, para la vigilancia y la atención de sus ciudadanos en República Dominicana por el mismo tema de la delincuencia, para que ustedes vean el impacto transversal que tiene un tema como este en República Dominicana. Miren, hay un aspecto que yo quiero señalar de este asunto, y lo hablábamos en las conversaciones de producción que tuvimos durante la semana. Fíjense algo, y vengo desde atrás con el caso de Carla Concepción en Los Guandules. Los involucrados que fueron posteriormente muertos en un supuesto intercambio de disparos en el sector El Valiente, en Boca Chica, son Carlos Juan y Juan Carlos del Prado, un par de mellizos de 19 años. Se lo llevaron. Señores, bueno, en un intercambio de disparos, pero oigan esto, esos dos jovencitos estaban siendo buscados antes de ir a darle los tiros que le fueron a dar al nombrado Buda en Los Guandules, que fue cuando por accidentes, presume uno, le dieron el disparo a Carla Concepción en la cabeza. Antes de eso, ellos estaban siendo buscados por herir de bala a 4 personas, entre ellos un menor de 13 años, y matar a un hombre entre agosto del 2022 y marzo del 2023. Y tenían orden de arresto por estas personas heridas de bala y por esa muerte. Y no fue hasta que mataron a Carla, una joven meritoria, estudiante, que yo creo que por eso, cuando se trató de una inocente, reconocida, digamos, en su comunidad, ahí fue cuando la policía se puso las pilas y salió a buscarlo.
jovencitos que tenían ya órdenes de arresto por haber herido a otras personas, incluido un menor. Pero mientras eran quizás desconocidos o no hacían estruendo esas situaciones, no se salieron a buscar aún con órdenes de arresto esos jovencitos. Entonces, ¿qué quiero señalar? 19 años. Para que un par de jóvenes a los 19 años tengan la temeridad de salir a ejecutar un asesinato, como lo fueron a hacer con el nombrado Buda, y haber hecho lo que hicieron antes, son muchos los antecedentes que tienen que haber para llegar ahí. O sea, fue mucho antes que debieron haber empezado con prácticas delictivas para tener ese nivel de temeridad. Y en el caso del niño Luis Félix, los involucrados están, señores, entre 18 y 22 años. Los principales que fueron detenidos, los 5 que fueron detenidos que iban en el Sonata blanco, era un Sonata o un Kia, el carro blanco. Es un Sonata. Pero fíjense ustedes, entre 18 y 21 o 22 años 22. Son las personas que están involucradas en estos hechos. O sea, hay que prestar atención para que a esa edad un niño o una niña o jóvenes, y digo también jóvenes femeninas por las que fueron detenidas en San Pedro de Macorís por estarse exhibiendo con armas de fuego por demás ilegales. A esa edad tengan esa exposición y ese nivel. ¿Dónde estaban a los 16 y a los 15 cuando debían estar en tercero o cuarto de bachillerato? ¿Dónde estaban sus padres? ¿Dónde estaba la junta de vecinos, la iglesia? Si eran jóvenes abusados en sus viviendas o que habían desertado de la escuela, o de madres solteras que quizá no tenían con qué darle alimentación. ¿Dónde estaba el CONANI para responder a los derechos de esos niños y esas niñas si sus familias no podían proveer esos derechos de esos infantes? Que finalmente, y yo no digo, y esta semana tuve algunas discusiones con personas en redes sociales por ese tema. Es cierto que está el libre albedrío, que hay gente que se forma y se cría en situaciones de igual desigualdad y falta de oportunidades, y hoy son buenos profesionales. Y no terminan siendo delincuentes como muchos otros que se crían en las mismas circunstancias. Pero yo creo que el Estado, cuando falta la familia, debe poner atención a niños y adolescentes que están en condiciones que todavía se pueden salvar para que no degeneren en lo que estamos viendo esta semana. Yo voy a hablar un poco de eso en mi comentario, pero mira, salió una información de que los niños en situación de calle han aumentado. Entonces tú tienes, como tú muy bien señalas, ¿lo reclutan después por eso? Pero lógicamente, una situación, tú entiendes, con organismos, con instituciones como el CONANI, que nosotros visualizamos una inoperancia. Si hay algo distinto, tendrían que decírnoslo. Pero yo no lo he visto, por ejemplo, ¿no? Entonces, en un país que tiene prácticamente 600,000 ninis, que ni estudian ni trabajan, pero no son ninis porque ni estudian ni trabajan, son ninis porque no tienen ni soluciones ni alternativas. No, yo no creo eso. Ni soluciones ni alternativas. Yuri, porque, eso no es verdad. Pero ¿cómo no? Yuri, ¿Cómo, eso no es verdad, ¿por porque qué no es verdad? ahí está el Infotep, ahí están los ETC. Perfecto, yo te puedo decir, bueno, ha empeorado o ha mejorado en cualquier gestión de gobierno. Bien. Pero la vagancia inicia en casa y el estímulo de los padres y la ausencia de los padres. Es que son padres sin formación, la ausencia de los padres, ahí Coño, inicia el problema. Pero acá, Cristian, tú tienes, oye, tú tienes la República Dominicana que encabeza, claro, que encabeza la tasa de desempleo, que encabeza la tasa, primero que encabeza. ¿De qué familia estamos hablando? Claro, oye, tú tienes un país que encabeza la tasa de embarazo en adolescentes. Y tiene un país que encabeza la tasa de desempleo juvenil. Ajá. Entonces tú me estás diciendo a mí que tú tienes el Infotec, que tú tienes el CTC, perfecto. Hay gente que no sabe lo que es eso. Ni idea. ¿Cómo va la institución? ¿Cómo va la institución? ¿Dónde esos marginados? ¿Dónde va? Pero señores. Pero Cristian tiene razón en algo. Es en la familia donde se forman bien o se forman mal. El ambiente. Lo malo es que muchas de esas familias son familias disfuncionales que vienen de situaciones similares que pero es que tú tienes el 43% de los hogares dominicanos que son de madres solteras. Perfecto. 43, casi la mitad de los hogares dominicanos son de madres solteras. La sociedad dominicana históricamente ha sido una sociedad dominicana que ha crecido en el embarazo en adolescentes. Claro. Porque toda la abuela de nosotros, o la mayoría de las abuelas de nosotros, tuvieron su primer hijo a los 13, 14, 15 años. Pero había un contexto cultural. Pero bajo qué condiciones, pero bajo qué condiciones, Cristian. Eran las familias, era en el marco de negociaciones familiares. Pero igual venimos de una familia, igual estamos hablando de gente que no tenía en la mayoría de los casos una formación, digamos, de escolar. No la tenía. Pero sí de valores. Pero entonces el problema no es este. Insistimos en que el problema inicia en la familia. Porque los valores se rompieron en algún momento. Hay que trabajar la familia. ¿Y cuáles son los valores a los que nos referimos? Los aspiracionales eran diferentes. Hay que trabajar la familia. La sociedad era diferente. Antes,
cuando Un una texto fuera de persona contexto es un pretexto, era o sea. honrada, era la persona admirada del barrio, era la persona con el que todo el mundo quería compartir. Ahora la persona que tiene dinero es al que todo el mundo le lambe. Entonces estamos en Pero contextos históricamente el que tiene distintos. dinero siempre ha sido, siempre ha estado ante No. los ojos del resto por encima. No, antes Usted no, se- antes no era así, pero Cristian. me van a decir a mí que no. Antes, O sea, aquí el que se tenía dinero en el admiraba. pueblo No. no era una persona de No. notoriedad y que llamaba la atención. de todo el mundo. Depende de Siempre dónde ha sido sacaba los así. cuartos. No, depende Siempre ha sido así. dependiendo de No, dónde sacaba el Cristian. dinero. Pero ¿cuándo pero ajá, Dependiendo de el dónde negocio sacaba de el la droga, dinero. ¿cuándo comenzó en República Dominicana, Hace- por ejemplo? hace ¿Fue en los mucho 90? Hace mucho Cristian, tiempo. Fue en los no. 90 que No, comenzó el mira. negocio de la Antes, ser droga. profesional era la persona digna, era Claro. la persona No, pero no, admirada. Igual no, hoy no, pero muchas también el dueño del personas colmado, profesionales de la son admiradas. farmacia, señores, Ustedes también no el que tienen tenía admiradores. dinero. Ustedes son El que referentes para tenía muchísima dinero gente. bien habido, pero el que No, tenía dinero no. mal habido no Melissa, era bien sí. visto. Hay por una todo el responsabilidad mundo. parcial del Estado, pero también hay una buena Claro. responsabilidad de parte de la familia. No Sí, es sí, exclusiva sí, de sí. uno de los dos lados. Mira, Ahí está el problema. yo la verdad es que a mí me da mucha pena cuando nosotros insistimos en trasladar a las familias toda la responsabilidad. Pero no es todo, es una parte. Porque yo lo Millicent, y que digo cierto. es, siempre para resolver un problema, la etapa más importante es identificar correctamente ese problema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros estamos aspirando a que familias que son disfuncionales sean las que provean las soluciones para problemas que no son particulares, que son generales y que por lo tanto son sociales. Yo creo que más que las familias, que es verdad que están fallando, pero están fallando porque a ellas también le han fallado, nosotros y nosotras tenemos que poner el ojo avisor en el Estado. Cristian, es el Estado que no está cumpliendo con no es su verdad. responsabilidad social y económica, porque vamos a ver. El Estado tiene carrera universitaria ahí pagando 100 pesos mensuales. Vámonos a las familias, vámonos a los barrios. ¿Y la aquí- oferta de trabajo cuáles son? Pero aquí- señores, Pero la oferta de trabajo, ¿cuáles son? si Pero tú- está bien, perfecto. Pero si tú. Pero entonces tú lo que. Yo no te digo- yo no te digo esa carrera, tú sabes que no están siendo funcionales, Yo no te digo que hay que tecnificar la educación. Pero está bien, Sí, pero eso es pero otra está ahí a cosa través de más. Infotec. Bueno, pero- Sí, pero eso es otra cosa más pero- sofisticada. cada No, problema- no es más Nosotros sofisticado, no es más básicos. es que tú Cada quieres resolver un problema- problema estructural y tú no lo puedes resolver con una solución. Cada problema del Estado. con una solución circunstancial. Pero cada problema ¿Tú del entiendes? Estado tiene ahí su solución, cada problema de la sociedad tiene ahí su planteamiento y solución desde el Estado. Que no hay empleo. Pero Cristian, estamos Los- hablando los de que se te abogados- murieron 34 niños porque no hay soluciones por parte del Estado, hermano. Pero perdón, eso es otra cosa. No, eso no, es otra Sí, cosa. lo que se murieron los 34 Cuando niños es las otra cosa. soluciones se Eso es otra refiere cosa a que porque ahí ahí no hay están los delincuentes. estamentos. O sea, yo me refiero a la pero es que- familia. y el perfecto, pero planteamiento la que solución hacen para una ellos frente a la embarazada, la sociedad. solución para una embarazada es que tenga un planteamiento del Estado correcto y decente. Pero cuando se pero te eso es- mueren 34 niños pero- en un mes, tú no estás teniendo una solución decente. Pienso yo. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Pienso Estamos yo. hablando ahora de cómo los adolescentes, los jóvenes de 25 O sea, años ellos no hacia quieren abajo, trabajar, ellos no se quieren de educar. 25, la mayoría no. No, La no mayoría digas no. eso, La mayoría no. no. Y quieren estar No. rabandoleando en la ¿Quién calle. tiene un paréntesis Claro que aquí? sí. No. Aquí hay ¿Quién nos trabajo. dijeron el Vamos- problema es- Vamos a ver este video, 24. vamos a ver Vamos a estas ver este video, declaraciones vamos a ver este video. del padre del joven que organizó el ataque que logró la muerte del niño José Félix. ¿Cómo es el nombre de Derlin completo? Delicado, Haití. Usted dice que no le enseñó a Yo eso. no le enseñé, yo le enseñé a trabajar. Aquí yo me levanto diario a trabajar y hasta lo mandé para Nueva York para ver si salía adelante, porque no quería salir adelante y que lo que vino se hizo yo de allá para acá. Que la justicia se encargue, haga la cosa como la tiene que hacer. Mi condolencia. Brevemente, una sola cosa. ¿Qué nos dijeron aquí los ejecutivos del programa de reinserción laboral y social 1424? Que hay muchachos en los barrios más marginados que tú tienes que irlo a buscar, que son los que no salen solo a inscribirse en Infotec o a volver a la escuela. ¿Y por qué no salen? Porque no quieren. tú tienes que hacer una labor. Porque no Cristian. quieren. que hacer una labor. Señores, No es hay que un no nivel quieren, de es que no conocen marginalidad. otra cosa, quieren. Cristian. Están en la manifestación de su No, es que la ignorancia. mayoría de los Están en la casos no manifestación de su quieren. ignorancia. No es verdad. Miren, No es verdad. Oigan, Pero ven escuchar acá. Aquí la gran venezolana. parte de esos muchachos no lo hacen, no es porque no quieren. Es porque no le da, es porque no quieren, es porque no le da la Esta gana. semana- Porque le gusta la vida fácil. ¿Por Porque qué le le- gusta la vida pero fácil? exacto. Porque los referentes sociales de hoy día son Pero los políticos está- que se enriquecen No fácil. es verdad, Son los no es deportistas que verdad, se enriquecen no es fácil. verdad, La no es verdad, vulnerabilidad de no cada es uno verdad, es porque tan siempre el grande. pelotero, el político ha sido el ejemplo.
Pero hoy Búsquenlo. día no Siempre. es así. Hoy día, ¿cuáles Ven son los acá. referentes morales Yoli, que hay es la en casa que nuestra comienza. sociedad? Yoliani Es Lira, la una de casa las que ejecutivas comienza. del programa, me Señora, contaba pero- esta semana que hay muchachos de eso que tú le vas a ofrecer, por ejemplo, después que concluyen el programa y la formación, que tú le vas a ofrecer un capital semilla de 20,000 pesos y le dices, mira, eso es prestado. Desde que tú le hablas que tienen que deber, por el nivel de vulnerabilidad y las deficiencias integrales que tienen tan básicas, no se quieren involucrar. Para que Pero tú veas el lógicamente, miedo, porque la han falta de vivido en la formación que marginalidad toda su vida y su esquema mental, Es desde que distinto, su claro. esquema mental, desde que tú le planteas que tienen que deber, no están viendo un desarrollo posterior ni visionario. Lo que están viendo es un esquema de deuda al que ellos están acostumbrados Pero no, diariamente pero en no su Pero es ni problema área. del los Estado. señores, pero ni No, los clase problema media del queremos Estado. deber. No, No, pero no vayamos por ahí. Lo que le estoy diciendo es que la vulnerabilidad que tienen es tan grande, la deficiencia integral que tienen es tan grande. Pero lo cierto es que hay instrumentos que lo van incluso hasta sacar de los barrios. Pero la familia tiene que hacer su parte también. Cuando tú tienes una sociedad con baja autoestima, como la sociedad dominicana, que tú tienes una cantidad de jóvenes con baja autoestima e infelicidad, ¿qué tú crees que ellos les requieren? Pero Yuri. Pero Cristian, la capital es una Yuri, ciudad de baja autoestima, Cristian. Pero Yuri, está bien. El capitaleño muchas veces no se siente orgulloso de ser capitaleño. Pero está bien, pero eso no, óyeme, pero cuando tú me tienes un muchacho de 17 años que lo que está es que en vez de acabar el sexto de bachillerato ahora o de secundaria, Sí. lo que está en la calle dando pata y es porque el papá no lo pone. Porque el papá no lo pone, no porque la escuela no tenga el cupo, porque en muchos casos lo tiene, o después de que acabe el bachillerato, que le dice, papá, mira, vamos, te voy a dar el pasaje para que te vaya a Infoté. Y dice él, ¿qué yo voy a Infoté? Váyanse a los barrios y métanse a la realidad. Eso es lo que ellos dicen. Eso es lo que ellos dicen en la mayoría de los casos. Aquí no hay un barrio que no tenga un curso de Infoté. Cristian, Te lo digo yo que yo vivo soy en los político, Alcarrizos. Cristian, también yo vivo metido en los Te lo barrios digo yo y que yo vivo veo en los muchos Alcarrizos, jóvenes que lo que quieren es superarse y no tienen oportunidades. Y que todos, oye, aquí la excepción parece ser en muchos casos en los barrios, el joven que quiere superarse. Porque muchos no se sacrifican y todo resultado de valor tiene un sacrificio detrás. Sí, Ustedes que están sí, ahí eso todos es así. sentados, No, se pero bajaron nadie está a las negando 2 y eso, 3 de nadie la está mañana quemándose la negando pestaña. eso, nadie está Trabajando hasta las 5 Por de la ahí tarde. hay Después muchos meterse en la jóvenes universidad. que quisieran tener la oportunidad de La hacer ese tienen. sacrificio y no pueden La porque no tienen. tienen detrás las familias tienen. que nosotros tuvimos y que Claro. se encargaron de La que tienen. pudiéramos hacer ese Porque hay sacrificio, discoteca Cristian. gratis. Vamos, Y ahí está la guasa en pesos. vamos a escuchar qué piensa la gente, vamos a ver. Los oyentes. Comunícate 809